panelista de Emprender en Clave, ex panelista de Clave Morse, además que yo la conozco hace tantos años, Zdenka Astudillo, gerenta de Sistema B Chile, de los tiempos de sostenibilidad. Ahora hablo menos de sostenibilidad, pero todavía estamos ahí presentes. ¿Cómo estás, Zdenka? Muy bien, pues Daniel, es como estar de vuelta en casa. Ya. Me gusta. La última vez que nos vimos fue en el Made in Conce. Made in Conce, sí, ahí mismo. Sí. Estuvo bueno eso. Estuvo bueno. Sí. Oye, bueno, el Movimiento B cumple 20 años, justamente consolidando un modelo empresarial centrado en el triple impacto, lo social, lo ambiental y económico. Y en este contexto, nuestro país se posiciona como el país con mayor cantidad de empresas B per cápita de América Latina. A ver, cuéntanos un poco cuál es tu visión o tu conclusión de estos 20 años como Sistema B. Mira, es súper interesante lo que ha venido pasando, imagínate, o sea, tú mismo que estás en el ámbito de la sostenibilidad, hace 20 años esto era totalmente distinto, o sea, muy poca gente estaba hablando de estos temas, solo muy ligados a los temas ambientales probablemente. Claro, y responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial, que de alguna manera no tocaba para nada el negocio, entonces de poner un poquito la atención en cómo el negocio se puede hacer cargo y responsable de los impactos que genera, es lo que empezamos a hablar con y un poco a poner sobre la mesa con el Movimiento B. El Movimiento B parte en Estados Unidos, no sé si alguna vez lo hemos conversado, pero bueno, parte en Estados Unidos con las B Corps en el año 2006, sí. Redefiniendo un poquito el sentido del éxito, cómo las empresas pueden ser exitosas si solo nos estamos preocupando de los aspectos financieros, económicos, cuánto es el valor bursátil o el EBITDA. Y en verdad, si es que está generando algún impacto social o ambiental, poco me importa. O sea, eso es parte de un poco del paisaje. Entonces, ¿es realmente una empresa exitosa si no considera a todos sus públicos de interés? Entonces, esa redefinición buscando ese beneficio para todas las partes interesadas, y ahí viene la B de beneficio, Benefit Corporations, claro, que es lo que empieza a tomar un poco más de vuelo. Y ahí parten las primeras empresas B, partieron en el 2006 con 81 empresas B, B Corp en Estados Unidos, un poquito en Canadá y creo que 1 o 2 en México nada más. Creo que una solamente, y luego el año 2012 se viene a Latinoamérica. Claro, y Chile ahí fue bien protagonista, ¿no? ¿Por qué se dio eso? ¿Por ciertas personas que vieron eso? ¿Por el ambiente en Chile? ¿Por qué Chile es tan importante dentro del ecosistema de sistemas B en el mundo? Bueno, es súper interesante cuando uno escucha a los cofundadores, a Juan Pablo Larena, Gonzalo Muñoz, María Emilia Correa y Pedro Tarac. María Emilia es colombiana y Pedro es argentino. Bueno, Gonzalo y Juan Pablo son chilenos. Nuestro champion de la COP. Champion de la COP y emprendedores también y con muchas empresas también al hombro, que de alguna forma vieron en esto de la certificación, también ahí conversando con María Emilia, que fue alguien que también muy visionaria respecto de que esto se tenía que empezar a poner no solo de moda, sino como instalar como un patrón común dentro de las empresas. El negocio tiene que hacerse cargo. Entonces, al ver que estaba pasando esto en Estados Unidos, esta certificación, que de alguna manera daba cuenta de que las empresas podían hacerse responsables y de alguna manera visibilizarlas y darles ese reconocimiento de que efectivamente el negocio estaba haciéndose cargo. Ahora, Zdenka, al principio, yo sé que hoy día el tema de sostenibilidad, de compliance, vamos a hablar de eso hablando a propósito de... Es un tema que está más inserto en la visión estratégica de las empresas, pero en ese tiempo, yo creo que hasta no mucho, hace 10 años atrás, ¿cuál era la verdadera motivación al principio por ser una empresa B? ¿Un poco más reputación corporativa y después que realmente querían ayudar, digamos? Bueno, justamente siendo súper transparente, digamos. La primera empresa B, hablándolo desde acá, desde nuestra realidad en Chile, la primera empresa B a certificarse fue Triciclo, que justamente era el ADN de... Bueno. Son los creadores de los puntos limpios, de la primera red de puntos limpios, digamos. Exacto, ¿cierto? Como en el fondo hacerse cargo de la gestión de los residuos y valorizarlo, en fin. Otra de las primeras empresas fue Late. Entonces, finalmente, y también así en Estados Unidos, Ben & Jerry's fue la primera empresa B, y así, empresas que esto les venía a remarcar o a reforzar, a ponerle un sello a lo que ellos ya venían haciendo. Entonces, de alguna forma, relevar
y ponerlos en vitrina de que había efectivamente empresas que de esto era parte de su ADN. Claro. No es que tuvieran que estar viendo cómo hacer para que fuera a mostrarse. Claro. No. Y parte del negocio, como si ese término empresarial del core business. O sea, era su modelo de negocio está en la sostenibilidad. Entonces, que no fuera transparente en un mercado donde las industrias en verdad estaban demasiado como comiéndose un poco todo lo que venía por delante y a golpe de codos nomás, pues, y ahí la presión del más fuerte. Entonces, cuando había empresas o cuando en el fondo las empresas dijeron esto es, y si uno habla con los primeros empresarios era tal cual lo que te digo, esto le vino a poner un nombre a lo que nosotros ya veníamos haciendo y a lo que nosotros veníamos siendo desde el origen, desde la creación de la empresa. Lo mismo Carún con Thomas Kimber y bueno, el Cotemoller con Algramo, con esta idea de negocio que en realidad contribuya a resolver un desafío, un dolor, un problema de la sociedad o del planeta. Entonces, esas fueron las primeras empresas B. Claro. Lo interesante, a propósito de estos 20 años, es que a medida que fue pasando el tiempo, las empresas tradicionales, sobre todo un poco más grandes, medianas, grandes, incluso abiertas en bolsa, empezaron a ver que esta certificación igual era algo que era interesante de incorporar como dentro de su modelo, porque los hacía diferenciarse también. Claro. Esta certificación no es una certificación, lo hemos hablado un montón de veces acá, pero esto no es una certificación que pueda ser, que es estética en el fondo, que tú puedas decir, mira, no es greenwashing, digamos. Pintemos unos estándares así y total, logramos la certificación. Es súper profunda, tienes que mostrar realmente que cumples con lo que dices que cumples, que quiero transformar, que quiero movilizar. Y ha sido súper interesante y súper visible en la incorporación de estas nuevas empresas más grandes. Zdenka, es muy complicado para una empresa grande o mediana, emprendimientos, por ejemplo, que a lo mejor su modelo de negocio no está en la sostenibilidad, tratar de embarcarse en estos estándares de triple impacto, tratar de cambiarse estas lógicas, a lo mejor incluso no lógicas, sino cambiar su metodología, su modelo de negocio. Mira, a mí siempre me gusta poner, ustedes tienen hartos auspiciadores, pero voy a decir algunas, porque nuestras empresas no hay que decirlas en este caso, pero a mí me gusta recalcar el caso de Virutex. Virutex partió con una línea de negocios muy pequeña, que era una línea más verde en el fondo. De hecho, su empaque y toda la confección se notaba que era como, viste, este reciclado que tiene este colorcito, estas cosas como cafezosas que bueno, se notaba que esa línea era la línea que tenía que ver con los temas de reciclaje o de reutilización, en fin. De un tiempo a esta parte ellos ya se certificaron, ya se recertificaron, llevan un montón de tiempo siendo empresa B. Hoy día todas sus líneas de negocio tienen incorporado la sostenibilidad del triple impacto, todo. Entonces, el replanteo de la empresa, una empresa que tiene 80 años, claro, una empresa de hace acciones en todo el mundo, ya va para la segunda recertificación. Entonces, es algo súper interesante. Al revés, hace unos meses, a fines del año pasado, se certificó la panadería y pastelería de San Camilo. 140 años tiene. Claro, o sea, una histórica, pero histórica. Y ellos nos contaban cuando hace 12 años atrás, entonces cuando recién llegó esto a Latinoamérica, Chile, conoció Alberto, el gerente general, Alberto Ferrán, la certificación, la evaluación, y dijo, a ver, voy a ver cómo estamos. Se mide. Y claro, igual todavía no estaban suficientemente a punto, pero sin hacer las cosas mal, suficientemente a punto como para poder certificarse. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a intencionar todas las cosas que vayamos haciendo, todo lo que vayamos generando o cambiando o mejorando, va a ir en función de avanzar hacia la certificación. Claro. No te digo que no lo lograron en 2 años. Después de tanto tiempo dijeron, bueno, y a ver cómo estamos ahora. Intentemos y perfecto. Lo intentaron y lo lograron. Entonces, es un camino, eso es lo que te quiero decir. Claro, es un camino. Estamos hablando con Zdenka Astudillo, gerente de Sistema de Chile. Nos quedan unos minutitos todavía. A veces nos pasamos un poquito porque no podía dejar de preguntarte, tomando en cuenta este caso de colusión que nuevamente apareció en la palestra entre Pluxee, Exodexo y Enred. Que también nos explicaras desde el punto de vista del Sistema B la importancia, yo algo lo expliqué antes, del compliance en estos casos, porque hay temas de ética, hay temas de comportamiento de ejecutivos, pero también
Hay una ley de delito económico, ¿no es cierto?, que justamente a lo que va es a prevenir este tipo de temas, independientemente de que a lo mejor el directorio no haya sabido, no sabemos eso, o digamos los dueños, pero la ley de delito económico finalmente penaliza a empresas y ejecutivos. Sí. Independientemente del tema de la acción compensada, que eso ya. Entonces, ¿cómo hoy en día es tan importante el sentido del compliance dentro de las empresas en general? Es que ahí me gustaría reforzar un tema que las empresas finalmente utilizan el compliance como para evitar problemas legales, ¿cierto? Como riesgos legales. Y están permanentemente viendo qué cosa les podría afectar legalmente. Y desde ahí toman el compliance. Pero el compliance moderno, de alguna forma, va mucho más allá y tiene que ver con garantizar la conducta ética de la empresa. Y cuando tú empiezas o viertes dentro de tu empresa ese concepto, el cual es qué hay detrás de esto, no a qué afecto, a qué ley voy a estar si hago una determinada cosa o me muevo de una determinada manera. Me van a sancionar, voy a caer en la cárcel, voy a tener que pagar una multa. Cuando tú piensas así, estás permanentemente expuesto a cualquier tipo de problema, porque siempre se te va a pasar. Claro. Pero cuando tú piensas que en realidad esto es una ayuda para garantizar la ética de la conducta, como la conducta ética básicamente de la empresa, piensas de otra manera. Porque ¿dónde pones? O sea, una cosa es el espíritu del compliance y otra cosa es el cumplimiento del compliance. Exactamente. Siempre me decía, alguien, no me acuerdo quién me decía, cumplimiento, es como cumplo pero miento. En el fondo, no me acuerdo quién era, pero menos mal. Y bueno, entonces desde ahí, obviamente, el considerar que hay un otro que se afecta con mis decisiones y con mis acciones cambia completamente el juego, las piezas del juego o el tablero. Porque si tú dices, bueno, esto no importa a nadie. Este mismo caso expuso a estudiantes y trabajadores o las empresas relacionadas con esto a valores mayores, a tener menos raciones eventualmente si es que no tenían ni podían cumplir con el presupuesto y tuvieron que, no sé, no tengo ese detalle, pero a lo mejor en vez de darle, no sé, 3 manzanas, tuvieron que darle 2. Claro. Y desde ahí, ¿cómo nosotros nos podemos hacer cargo de las decisiones que tomamos? ¿Por qué? Porque si estamos solamente pensando en el beneficio individual, porque probablemente el beneficio individual no me toque, yo no te toco los tuyos, tú no me tocas los míos, como una cosa así. Así más o menos el acuerdo en los de primos y todo eso, ya, claro. Tú no te metas con los míos, yo no me meto con los tuyos. ¿Y las personas? ¿Y las personas que hay detrás? ¿En alguna parte de la ecuación existió esa pregunta? Entonces, no es si voy a caer preso o voy a tener que pagar una multa, es cuál es la responsabilidad ética que hay detrás de esa conversación, de ese acuerdo, de esa negociación que no veo o que me tapo los ojos y no veo a quién estoy afectando. Entonces, desde ahí los estándares y la certificación de empresa B es categórica. Porque finalmente esto afecta la reputación de la empresa, no solamente de la marca. Claro. Cuando una empresa cae en conductas de este tipo, es totalmente inelegible. No puede ser empresa B. Por lo tanto, me gusta destacarlo porque las empresas B han pasado por esto. Claro. Y por lo tanto tienen que parte de los estándares exige transparencia en todos estos temas. Si han tenido algún problema en el pasado y lo han resuelto, bueno, efectivamente ahí sí hay una posibilidad de avanzar porque tienen que haberlo resuelto públicamente, haber generado todas las compensaciones, claro, y discusiones, o acuerdos que finalmente le permitan avanzar. Entonces, es súper importante que hay un otro, y es cuando te decía esto del beneficio, que se genera beneficio no solo para sus accionistas, es cómo hago que la empresa sea una empresa que es realmente responsable por todos quienes están a su alrededor. Buenísimo, Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B. Felicitaciones por estos 20 años de Sistema B. Y espero que se vengan varias cosas con los 20 años. De todas maneras, después te voy a venir a contar novedades. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos en la segunda parte de Emprender es Clave. El futuro de los